Becker-Vein es una patología musculoesquelética inflamatoria de origen mecánico. Es producido por la irritación de las vainas tendinosas del abductor largo y el extensor corto del pulgar, que se deslizan por un túnel estrecho en la muñeca. La edad de presentación es entre los 30 y 55 años, siendo más predisponente en el sexo femenino. Esta patología se encuentra relacionada con otras enfermedades, como puede ser el síndrome del túnel del carpo y el dedo en resorte. Esto es secundario al movimiento repetido de la mano o muñeca. El mecanismo se clasifica de dos maneras, ya sea estático, el cual es secundario al empleo de pinzas de fuerza donde se produce nula o mínima movilidad. El segundo mecanismo es dinámico, siendo por la movilidad de las articulaciones de forma activa. Los síntomas que presentan los pacientes son dolor e inflamación en la base del pulgar y pérdida de la fuerza del mismo. Esto es de manera progresiva y se agrava por una acción repetida. ¿En quién debemos de sospechar esta patología? Serán en personas que realicen acciones repetidas y forzadas que los síntomas mejoren al cese del movimiento. Al poder captar este tipo de pacientes necesitamos realizar un protocolo de atención de manera integral y poder individualizar a cada paciente. Para poder realizar el diagnóstico clínico se deberá realizar una exploración dirigida en la mano afectada, de la misma manera en la mano contralateral, buscando la positividad de alguna de las maniobras. La primera maniobra es la maniobra de Finkelstein. El dolor se provoca mediante una desviación cubital de la muñeca con flexión completa del primer dedo, y el pulgar deberá de estar cubierto por el resto de ellos. Tiene una baja especificidad, pero alta sensibilidad. El segundo es el test de Brunelli. La muñeca la vamos a tener en flexión-extensión neutral con una desviación radial, generando extensión-abducción forzada del pulgar. Si hay dolor, esto va a marcar un punto positivo que se deberá completar con la historia clínica y los factores ambientales, personales y sociales. Al conocer el mecanismo y la causa de esta patología, se debe de sospechar de una enfermedad del trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 513, en el grupo 8, encontramos enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, donde se hace mención de esta entidad, con referencia a los trabajos que pueden condicionarla. En el área de la salud encontramos anestesiólogos, cirujanos, enfermeras y odontólogos. En el área de deportes serán aquellos que hacen uso continuo de la muñeca, como por ejemplo golfistas, tenistas, esgrimistas. En relación a los oficios, serán aquellos de los cuales su actividad es manual o actividades de fuerza y peso en la extremidad superior, como por ejemplo los carpinteros, meseros. En relación al mecanismo estático que se observó al inicio de la presentación, se pueden presentar en capturistas y operadores de computadora. ¿Qué debemos hacer nosotros en primer nivel al captar estos pacientes? Una historia clínica completa, un interrogatorio dirigido en relación al puesto de trabajo, actividades en el trabajo que está realizando, el tiempo de duración de estas actividades, el mecanismo de movimiento repetido que tiene el paciente, si el cuadro clínico se relaciona con este movimiento, quiere decir si incrementa o se presenta el dolor al realizar la actividad repetida, y si hay cese o disminución del mismo cuando hay suspensión de la actividad, tratamientos previos y si presentó mejoría. Una exploración dirigida en base a las maniobras mencionadas. Se deberá realizar una 430-200 para envío a medicina del trabajo, debido a que es una enfermedad del trabajo hasta no demostrar lo contrario. En relación a un cuadro agudo, para la incapacidad contamos con una guía de duración de la incapacidad por patología y esta la va a clasificar dependiendo de la carga de trabajo, como liviano, moderado y pesado. Esto dará base a cuántos días de incapacidad se otorgará dependiendo de la carga de trabajo. Se puede clasificar como mínimos días entre 2, máximo 14 en pacientes con carga de trabajo liviano. A considerar en carga de trabajo pesado con un mínimo de 14 días y un máximo de 28. Por ende, es de vital importancia preguntar a los pacientes el puesto y actividad laboral que realiza, para así justificar los días de incapacidad que se otorgará.
del carpo es la neuropatía por atrapamiento más frecuente, presentando una frecuencia de 3.8%, siendo más predominante en trabajadores quienes hacen actividades manuales. Se debe a la compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca. Se encuentra más frecuente en mujeres que en hombres en una relación de 7:1. La edad de presentación es entre los 40 y 60 años de edad. Debido a ocupaciones con movimientos de muñeca constante, el 50 y 60% de los casos se presenta de forma bilateral. El conducto por donde pasa el nervio mediano es rígido, por lo que la inflamación y la extravasación de líquidos ocasionará dolor, entumecimiento de los dedos y debilidad intensa. En la primera consulta de atención se deberá buscar lo que es la semiología de los signos y síntomas en relación a la duración de los síntomas y la gravedad de estos. Las características que presenta la sintomatología son calambres, entumecimiento, una sensación quemante o ardorosa, una muñeca en flexión. Se deberá buscar la localización del dolor en dado caso de irradiación, qué tratamientos previos ha tomado el paciente y si éste ha tenido mejoría, el estilo de vida del paciente, actividades familiares, el tipo de trabajo en el que se encuentra, su puesto laboral y qué actividades hace durante el trabajo. Según la Guía de Práctica Clínica en actualización 2016 referente al diagnóstico y tratamiento del síndrome del túnel del carpo, encontramos el origen mecánico, que puede ser fractura de Colles mal consolidificada, callos óseos, cicatrices queloides, obreros de máquinas neumáticas, amas de casa, secretarias, estilistas, médicos, cortadores de carne, cajeros, estomatólogos y carpinteros. Entre ellos, lo común es la utilización de la extremidad superior derecha en relación a la muñeca de manera repetida para realizar sus actividades laborales. Por ende, es súper importante preguntar en la interrogatorio dirigido referente a la actividad física que realiza en el trabajo, los rangos de movilidad de la muñeca y la mano y qué actividades hace de manera repetida en su hora de trabajo. ¿Qué debemos buscar en el primer nivel de atención en nuestra consulta? Buscar e interrogar características personales que puedan condicionar esta patología referente al uso continuo de manera repetida de la muñeca que pueda condicionar esta patología en relación a su trabajo. Comparativo en ambas manos, se debe realizar exploración dirigida con pruebas específicas bilateral para poder hacer el diagnóstico de manera correcta. Los rangos de movilidad de mano y muñeca se deberá observar si hay presencia de cambios de coloración, cambios en la constitución morfológica de las manos, la medición de la fuerza bilateral y exámenes de sensibilidad mediante dermatomas. Referente a la exploración física dirigida de la muñeca, encontramos 3 signos que se deberá realizar en la exploración. El primero encontramos el signo de Fallen, que representa un dolor característico cuando se realiza flexión palmar de la muñeca a 90 grados durante 1 minuto. Esto es secundario a que se reduce el espacio del túnel del carpo, desencadenando parestesias en la mano. El segundo es el signo de Tinel. Se percute en el ligamento anular de la muñeca con un martillo de reflejos. Si existe compromiso en el canal, esto va a ocasionar una sensación de calambres en el dedo primero, segundo y tercero. El signo del círculo es cuando el paciente intenta poner el primer dedo al segundo y no es capaz de flexionar correctamente las falanges. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 153, grupo 8, encontramos enfermedades del sistema óseo-muscular y del tejido conjuntivo, en el cual se presenta esta entidad, síndrome del túnel del carpo. Toda labor que implique movimientos repetidos, permanentes, con brazos, dedos, muñecas y posturas forzadas. Serán considerados factores de riesgo las personas que trabajen en la industria de transformación e industria electrónica, como pueden ser confeccionistas textiles, bordadores, costureros, empacadores, tejedores, como también personas trabajadores en actividades con áreas que demanden ejercer actividades manuales e intensas en frecuencia. Pueden ser soldadores, carpinteros, pulidores, pintores, como también personas que sean cajeros, secretarios, digitalizadores, empacadores, embalsamadores, mecánicos, personales de limpieza, personales de trabajadores de aves de corral. Es sumamente importante al inicio de nuestra consulta preguntar su puesto de trabajo, qué función realiza en su trabajo, qué actividades realiza en el trabajo, por cuánto tiempo realiza estas actividades, si presenta dolor o alguna molestia, si los dolores han empezado desde que realiza esa actividad.
En un cuadro agudo se podrá otorgar incapacidad médica. Es de vital importancia poder justificar los días otorgados al paciente. Esto será en base al tipo de carga de trabajo. Se dará días mínimos de recuperación como días máximos, siendo el día máximo que pueden corresponder a secuelas no recuperables y requieren una valoración integral. Por ende, hay que tener en consideración qué tipo de carga de trabajo, cuál es la actividad que realiza el paciente, desde hace cuánto lo realiza y por cuánto tiempo lo va a realizar en su jornada laboral para poder discernir de cuántos días de incapacidad el paciente podrá acceder en un periodo agudo, cómo poder dar un diagnóstico de manera integral para evitar días de incapacidad prolongado.